Hay una pregunta previa que nos ha planteado Erika Gaudin. Nos dice, en el metro de cargas por sismo encontramos el peso de cada piso y se usa para un análisis estático y dinámico. Efectivamente, para ambos es el peso sísmico por piso necesario para poder, en el análisis estático, determinar el peso total del edificio por sismo, y para el análisis dinámico necesario para encontrar las masas de traslación y de rotación. Y cuando se utiliza el peso de cada piso hallado en el metrado de cargas vertical, no, en el metrado de cargas vertical, ahí sí es solamente para poder predimensionar su cimiento, comprobar el funcionamiento, para eso le va a servir, más no es para el sismo. Muy bien, ahora sí, vamos a ver el análisis sísmico estático. Vamos a revisar nuestro código de diseño. De esto ya habíamos hablado inicialmente, que la filosofía del diseño sismorresistente, de lo que se trata es de evitar las pérdidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad. Se acepta los daños, que pueden ser importantes cuando el sismo es severo, reparables cuando el sismo es moderado. Y lo que habíamos indicado para el caso de edificaciones esenciales, específicamente hospitales, que están en la tabla 5 del código, nos indica que deben permanecer operativas luego de un sismo severo. Ya explicamos también al inicio que eso es a través de la metodología del diseño por desempeño, el estático no lineal o el dinámico no lineal, o utilizando los sistemas de protección sísmica, disipadores de energía y aisladores en la base. Esto también explicamos que nuestro código de diseño trabaja más que todo para un rango lineal, para el no lineal, pero que nos indicamos, de tal manera que quede operativo. Respecto a la clasificación de las estructuras, en nuestro código es bastante claro en el punto 16.1, que nos indica que una estructura será considerada aporticada cuando por lo menos el 80% del cortante absorben las columnas de los pórticos. 80% del cortante es absorbido por las columnas de los pórticos. Eso implica que hasta el 20% pueden ser absorbidas por los muros, por las placas. No significa que al tener una placa pequeña, implica que el sistema ya se convirtió en dual. No, puede ser aporticado. Los muros estructurales, cuando por lo menos el 70% del cortante lo absorben los muros. Y sistema dual, cuando los muros absorben entre el 20% y el 70% del cortante de la base. Entonces es bastante claro nuestro código de diseño para poder distinguir si un sistema es aporticado, de concreto armado, es dual o es de muros estructurales. Para los muros de utilidad limitada, el número máximo de pisos a utilizar es 8. Eso también nos está indicando nuestro código. El número máximo de pisos es 8. Los sistemas de transferencia nos indica que sí, los elementos discontinuos soportan más del 25% del peso o del cortante y están ubicados en zonas 2, 3 y 4, no se debe de utilizar como tal. Es decir, cuando haya las losas de transferencia,
los elementos discontinuos por toda la altura tienen esa participación, no es conveniente utilizar este sistema en estas zonas sísmicas. Ahí está la explicación. El resumen de lo que estamos viendo. Sistema porticado, portante de las columnas mayor al 80% del portante de la base. Sistema de muros estructurales, portante del muro mayor al 70% de la base, igual entre el 20 y el 70%. Y este elemento discontinuo 1, si supera la carga axial el 25% del total, o el portante supera el 25% del portante total, y está ubicada en zonas 2, 3 y 4, no se permite. En cuanto a la altura y en cuanto a la ubicación de las fuerzas, también nos indica que la fuerza sísmica debe de estar aplicado en el centro de masa de cada piso. La fuerza sísmica debe estar aplicada en el centro de masa de cada piso. En cuanto a la altura y la ubicación de la zona sísmica, para la zona sísmica 1, sea regular o irregular, el diseño es suficiente realizarlo con el análisis estático. Significa que con el análisis sísmico estático tengo la fuerza por sismo necesaria para mi diseño estructural. Por altura, no más de 30 metros de altura para estructura de concreto armado. No más de 15 metros de altura cuando son estructuras de albañilería. Son las limitaciones del análisis. Ahí está, en resumen, las limitaciones. Luego empieza ya todo el proceso de cálculo. Primeramente se tiene que calcular el periodo de vibración. Este periodo se tiene que calcular para ambas direcciones, significa tanto para la dirección X como para la dirección Y. Y la altura entre el factor C sub T. El factor C sub T es necesario para calcular el periodo de vibración. H sub n, como estamos viendo, es la altura desde el nivel cero del terreno hasta la parte alta del edificio. Repito, H sub n es la altura desde el nivel cero del terreno hasta la parte alta del edificio. Eso es H sub n. C sub t es igual a 35 para el caso de pórticos de concreto y acero. C sub t es igual a 45 cuando son pórticos de concreto más muros en la caja de ascensor o escaleras y pórticos ariostrados de acero. C sub t es 60 cuando se trata de edificios de albañilería, de muros estructurales, sistemas duales y muros de ductilidad limitada. También se puede determinar el periodo. Este es el periodo normativo
y este es el denominado periodo alternativo o informático. Para este periodo informático, nos indica en el párrafo del artículo 28.4.3 que cuando no se modelan los elementos no estructurales, se debe de tomar el periodo como 0.85 de la fórmula superior. Este periodo debo de calcularlo tanto para la división X como para la división Y. El periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de la suma de los pesos por el desplazamiento. Este desplazamiento es puro del centro de masa, significa que su único grado de libertad será desplazamiento en X. Para el periodo en X, desplazamiento en Y para el periodo en Y. Sobre la gravedad, por la suma de las fuerzas relacionadas al primer modo, o la fuerza sísmica multiplicado por el desplazamiento, puro, elástico y puro. Significa que ese desplazamiento no se amplifica. Luego, para determinar el cortante en la base, también se debe de realizar en ambas direcciones, tanto en X como en Y. El cortante es una fracción del peso. Como podemos ver, ZUCS sobre R por P. Z viene a ser el factor de zona sísmica, U el factor de uso o importancia, C el factor de amplificación sísmica, S es el factor del suelo, P el peso sísmico, R viene a ser el factor de reducción, dependiente del sistema estructural. Se debe de comprobar que C sobre R debe ser mayor a 0.11, como tal. Este es el mapa sísmico que tenemos en nuestro país. Tenemos en total 4 zonas sísmicas. La zona de mayor sismicidad es la zona 4. Le corresponde un factor de zona de 0.45. A la zona 3 le corresponde un factor de zona de 0.35, a la zona 2 de 0.25 y a la zona 1 la más baja sismicidad de 0.10. Este factor de zona se debe de entender que es una fracción de la aceleración de la gravedad. Es la aceleración horizontal en un suelo rígido, con una probabilidad del 10% de ser excedida en 50 años. El factor de uso o importancia. Nuestro código clasifica en 3 categorías a las edificaciones. Categoría A, que son las esenciales.
donde el factor de uso es de 1.5 para la subcategoría A2 y para la subcategoría A1 nos indica que debemos de considerar aislamiento sísmico en la base. Y para el aislamiento se utilizará un factor de uso de 1. Ahí está. La tabla número 6 es una tabla muy importante porque nos va a permitir entender cuál puede ser el sistema estructural a utilizar. Es una matriz donde tenemos la categoría de la edificación y la zona sísmica. Y automáticamente podemos entender cuál es el sistema sugerido por el código de diseño. El factor de amplificación sísmica C en nuestro código va a tener 3 sectores. Cuando el periodo es menor de T sub P, va a ser de 2.5. Cuando está entre T sub P y T sub L, es de 2.5 T sub P sobre T. Cuando es mayor de T sub L, vale 2.5 T sub P por T sub L sobre T elevado al cuadrado. Este factor de amplificación sísmica viene a ser un factor de amplificación de la aceleración estructural respecto al suelo, o en pocas palabras, una relación entre la aceleración del edificio con el suelo. T sub P y T sub L vienen a ser el periodo corto y el periodo largo del suelo. Se clasifica en nuestro código en 4 perfiles de suelos: S0, S1, S2 y S3. S0 es conocido como roca dura, S1 como muy rígido, S2 como intermedio, S3 como blando flexible. Y los valores de T sub P en segundos están en dicha tabla número 4. El factor del suelo S. El factor S se obtiene por esta matriz de doble entrada, donde tenemos zona sísmica versus perfil del suelo. Y el factor del suelo S para toda la matriz. Respecto al cómo se va a clasificar los suelos, tenemos ahí la tabla número 2 de nuestro código de diseño, en el cual nos están dando los perfiles de suelos que se pueden obtener a través de el promedio ponderado de la velocidad de corte, promedio ponderado del ensayo de SPT, promedio ponderado de resistencia última en condición no drenante. Pues bien, vamos a hacer una ayuda a memoria hasta estos momentos. Para el análisis sísmico estático, primeramente,
Clasificación de los sistemas estructurales. Se ha indicado claramente que aporticado de concreto armado cuando el cortante de la columna es mayor al 80% del cortante de la base. Un sistema dual es cuando el cortante del muro está entre el 20% y el 70%. Un sistema de muros estructurales cuando el cortante del muro alcanza el 70% más del cortante de la base. Adelantándonos un poco, para entender la filosofía de nuestro código de diseño, este es el signo, la aceleración con la cual llega su equivalencia viene a ser la cortante de la base. Como sabemos que cualquier fuerza aplicada en un empotramiento no genera ninguna deformación, entonces la filosofía va a la redistribución de la fuerza de la cortante de la base por toda la altura. Es decir, el signo es lo mismo que el cortante de la base y el cortante de la base es igual a la suma de las fuerzas por la altura. Esa es la filosofía. Sistemas de transferencia. Para los sistemas de transferencia, el código nos indica si necesito acá un muro, esta columna es discontinua,
todo esto es una losa de transferencia. Una losa de transferencia. Nos dice acá que para esta losa de transferencia, si la axial de este elemento discontinuo llega a alcanzar el 25% del peso total, o el portante es mayor al 25%, del portante en la base. Si se llega a cumplir esto, y adicional, este edificio está en las zonas 2, 3 o 4, simplemente no se permite. Simplemente no se permite si está en las zonas 2, 3 y 4 y se cumple con esta relación. Luego, punto número 3. Limitaciones del análisis estático. En primer lugar, por zona sísmica, zona 1, la más baja sismicidad, sea regular o irregular, es suficiente con el análisis estático. Por altura, menor a 30 metros, si es de concreto armado, menor a 15 metros, si es de albañilería. Entonces es bastante claro. Para el resto de casos se tiene que realizar el análisis dinámico para el diseño.
La aplicación de la fuerza sísmica nos dice que la fuerza sísmica se debe aplicar en el centro de masa de cada piso. La fuerza sísmica tiene que aplicarse en el centro de masa de todos los pisos. El periodo de vibración. Para el periodo de vibración, tenemos el denominado periodo normativo Para dicho periodo normativo, en la altura sobre C sub T. Para Y, altura sobre C sub T. Y acá, H sub N yo voy a encontrar, supongamos, en el nivel de conexión con la cimentación, pero este es el nivel 0. H sub N es desde el nivel 0 hasta la parte alta. Y si tengo sótanos, siempre del nivel 0, lo que va a vibrar. C sub T, 35 si son pórticos, de concreto, armado, o pórticos de acero. C sub T es 45, si son pórticos, más muros, en caja de ascensor, o escalera. O pórticos, ariostrados de acero. C sub T 60 si es albañilería. Si es un sistema dual, si es un sistema de muros estructurales, o si es un sistema de muros de utilidad limitada. .
De esa manera determino mi periodo normativo en X y Y. También tengo el denominado periodo alternativo o denominado informático. Este periodo informático también debo de realizarlo para ambas direcciones. El periodo en X ya le coloco el 0.85 sin dibujar los elementos no estructurales. La suma de los pesos por los desplazamientos en esa dirección sobre la gravedad por la suma de la fuerza por el desplazamiento puro del centro de masa. Ahí está. Peso P viene a ser el peso sísmico por piso. Dx es el desplazamiento elástico y puro del centro de masa. Significa que su único grado de libertad será desplazamiento en X. De Y lo mismo, pero en la otra dirección, que la gravedad la fuerza del modo 1 o fuerza sísmica en esa dirección. En la otra dirección, como tal. Ahí tenemos
el periodo alternativo o informático. El periodo natural o dinámico. El periodo natural se va a obtener para X y Y a través del análisis modal. Para ello, la masa de traslación X y Y será el peso sísmico por piso sobre la gravedad toneladas por metro sobre segundo al cuadrado, o segundo al cuadrado sobre metro, perdón. La masa rotacional en Z, que es la traslacional, por A cuadrado más B cuadrado sobre 12, cuando la losa es rectangular, y si no, será la suma de las inercias sobre el área para la losa irregular. Este primer caso es cuando es así, y este es cuando es irregular. Y se obtiene por el análisis modal. La fuerza cortante en la base. Esta fuerza cortante debe ser obtenida para ambas direcciones. Ahí tenemos. Z, como ya sabemos, es el factor de zona sísmica como una fracción de la gravedad. $0.45
0.35, 0.25 y 0.10. Zonas 4, 3, 2 y 1. U es el factor de uso por importancia. Como ya hemos visto, se clasifican en A, B, C, esencial, importante y común. 1, 5, 1, 3, 1. Para aislamiento de la base, uno. C es el factor de amplificación sísmica. Del suelo. Y tenemos el siguiente espectro. Este es T sub P, T sub L. Acá C vale 2.5. Acá C vale 2.5. T sub P sobre T. Para cada tramo. Va a depender claramente dónde está el periodo del edificio. Podríamos decir que son tres zonas. Zona 1 del periodo corto, zona 2 periodo intermedio, zona 3 periodo largo. Entonces, dependiendo de dónde se encuentra que se va a ejecutar. Por ejemplo,
Si el periodo del edificio es de 0.3 segundos y el suelo es un S1, ¿cuánto vale C? Acá yo tengo que saber cuáles son T sub P y T sub L. T sub P en segundos, T sub L en segundos. Para los suelos, S0, S1, S2 y S3. $0.3 y 3, 0.4, 2.5, 0.6 y 2, 1, 1.6. Habíamos indicado que T sub P es el periodo corto del suelo. T sub L es el periodo largo del suelo. También S0 viene a ser el suelo tipo roca dura. S1 es muy rígido. El S2 es el intermedio. Y el S3 es el blando flexible. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Este es C y este es T. Para el suelo S1, yo tengo esto. Entonces, T sub P vale 0.4, T sub L vale 2.5. Esto de acá es 2.5. Por lo tanto, yo voy a tener que esto es 2.5. Primera curva, segunda curva. ¿Dónde está mi periodo del edificio? 0.3. 0.3 está en este rango. Por lo tanto, para este rango, C es 2.5. Mi respuesta sería C igual 2.5. Pero si el periodo del edificio dos segundos y el suelo es un suelo blando, ¿cuánto vale C? En este caso yo diría lo siguiente. Esto vale 2.5, suelo blando S3, para el S3, 1 y 1,6. Por lo tanto sería acá 1, 1,6. Primera curva, segunda curva. ¿Dónde está el periodo del edificio? 2 segundos. El periodo del edificio está acá. Y acá C es 2.5,
T sub P por T sub L sobre T elevado al cuadrado. Será 2.5 T sub P, que vale 1, T sub L, que vale 1.6, T, que vale 2 al cuadrado. Nos damos cuenta de 0,4 por 2.5, 1. Mi respuesta sería 1. C. Ese es el factor del suelo. Ese lo vamos a obtener a través de una matriz de doble entrada. Ahí está la matriz. Por ejemplo, si estoy en la ciudad de Trujillo, y el suelo es un S3, ¿cuánto vale S? Yo me voy. Trujillo es la zona 4. El suelo es S3. Por lo tanto, le corresponde 1.10. ¿Cómo se clasifican los suelos? Los suelos se clasifican los suelos se van a clasificar por esta tabla. Cualquiera de los rangos. ¿Qué significa BS? Es el promedio ponderado de la velocidad de corte. N60, promedio ponderado del ensayo de SPT. SU, promedio ponderado de resistencia última en condición no drenada. Entonces va a depender, cualquiera de estos tres me va a clasificar a tal o cual tipo de suelo. P es el peso sísmico del edificio, de todo el edificio. R viene a ser el factor de reducción
sismo. Muy bien. Se les ha hecho una explicación de nuestro código de diseño. Hemos activado el chat y el micrófono. Si hubiese alguna pregunta, por favor. Sí, ingeniero, disculpe, tengo una consulta. Escuchando. En la tabla de doble entrada para determinar el factor de suelo, hay hasta el S3, ¿no? Pero vi también una tabla donde mostraba que decía que de acuerdo al estudio de mecánica de suelos, se podía tener un suelo S4. En ese caso, ¿cómo se determina ya el factor de suelo? Porque el de doble entrada, este tiene hasta el S3 nada más, ingeniero. Gracias. Correcto. Respecto al suelo tipo S4, eso se utiliza para construcciones temporales. Llámese, va a haber este verano en una playa y uno puede utilizar, no sé, para algún local de abastecimiento de refrigerios, algo por el estilo, pero es temporal, significa que no es algo permanente. Ahí se utiliza el S4. En edificaciones no se permite construir en S4. ¿Correcto? Ok, Hasta el ingeniero, S3. gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Estuvo claro? Muy bien. Ahí cortamos la grabación.